Dios les bendiga, amados hermanos, amados oyentes. Estamos iniciando este nuevo programa que se llamará ¿Cómo obtener sabiduría? Es un libro que Dios demandó hace como 3 años. Le dijo a mi esposo que leyéramos todos los días el libro de Proverbios para que obtuviéramos la sabiduría y la inteligencia. Amén. Y en obediencia a Dios lo hemos venido haciendo, pero ahora queremos compartirlos con ustedes. Mis hijos y yo vamos a estar leyendo este libro desde el capítulo 22, porque estamos en el día 22, porque siempre empezamos el primero de cada mes hasta el 31, si llega a 31 ese mes. Entonces vamos a compartir con usted el capítulo 22 en adelante y volveremos a empezar en el capítulo 1. Así que bueno, le damos la bienvenida y vamos a orar para que sea Dios tomando el control de este hermoso estudio sobre Proverbio, cómo obtener la sabiduría. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Señor mi Dios, por la vida de cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por todos aquellos, Señor, que buscan de tu presencia, que no quieren hacer el mal, sino que quieren hacer el bien para agradarte a ti y no al hombre. Porque nosotros tenemos que agradarte a ti, Señor Jehová, que eres el que nos ama, el que nos protege, el que nos creó en este mundo. Por eso, Señor, te ruego que cada versículo que leamos hoy les sea de bendición a aquellas personas que dedican tiempo para estudiar tu palabra. Te ruego, Señor, que tome el control de la vida de mis hijos y la mía, que vamos a estar trabajando en este hermoso proverbio, y que sea de edificación tanto para ellos como para nosotros. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos, amén y amén. Y ahora, mi amado hijo, el maestro de la palabra, Ezequiel, va a dar inicio a la lectura. Amén. Amén, amados hermanos. Y vamos a estar leyendo el libro de Proverbios, capítulo 22, versículo del 1 en adelante. Este proverbio lo vamos a estar leyendo y a medida que terminemos de leer cada versículo vamos a hacer una pequeña explicación. ¿Ok? Comencemos. Leemos la palabra bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. De más estima es el buen hombre que las muchas riquezas. Amados hermanos, la palabra del Señor nos enseña que de más estima es la buena persona que las muchas riquezas. ¿Por qué? Y la buena fama más que la plata y el oro. La buena fama más que la plata y el oro. Que las personas al hablar hablen bien de ti, den testimonio de lo bueno que haces. Es mejor que tener mucho oro, mucha plata, pero que las personas vean que no la estás usando para el bien y su testimonio sea de mal contra ti. El rico y el pobre se encuentran, a ambos los hizo Jehová. Esta palabra nos enseña que hay un equilibrio. Hay personas que el Señor permite que sean ricas por medio de la prosperidad de algún esfuerzo que hicieron, y hay otras personas que lo hacen por su cuenta, sin la ayuda de Dios. Porque vemos que el impío no lo ayuda a Jehová, y hay muchos impíos que prosperan, porque prosperan pero por sus propias fuerzas. Y tal y como lo dicen algunos en la televisión y en los grandes canales, sienten un vacío, algo que solo lo puede llenar su familia y sus hijos. Entonces podemos entender que el impío no se siente feliz, porque ya cuando sus hijos crezcan y se vayan, o su esposa cuando parta, él tendrá ese vacío de nuevo y nada lo sacia porque es impío. En cambio, si se convierte a Jehová, ya no tendrá ese vacío. Luego dice: el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. El avisado, amados hermanos, ve el mal y se esconde. ¿Por qué? Porque es una persona la cual no se enfrenta a las cosas malas, sino que ve el mal y se aparta. ¿Para qué? Para que éste no le haga daño. Así es como lo dice la palabra. Luego continúa diciendo: mas los simples pasan y reciben el daño. Mas los simples pasan pensando que no les va a pasar nada y reciben el daño. ¿Por qué? Porque no fueron avisados. Luego continúa diciendo: riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Las riquezas, amados hermanos, para los que creemos en Dios, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Mientras sirvamos a Jehová con humildad y sepamos que Él es Dios y no cometemos nada malo, porque sabemos que Él puede castigar al que hace lo malo, tendremos la remuneración. ¿Cuál es? Las riquezas que vendrán de Jehová, la honra que vendrá de Jehová, la vida que se nos alargarán los años de vida, como dice: bienaventurado el que ve su cabello emblanquecer. Y
si somos humildes, eso vendrá para nosotros. Luego continúa diciendo, espinos y lazos hay en el camino del perverso. El que guarda su alma se alejará de ellos. El camino del perverso siempre hace sufrir a los demás, a la humanidad, a las personas. Y lo que él hace para triunfar daña a muchos, como los que venden drogas. Hacen daño a muchas personas, pero ellos prosperan. Ese es el daño que ellos hacen. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Aun cuando fuere viejo, no se apartará del camino. ¿Por qué? Porque lo tendrá grabado en su corazón, en las tablas de su corazón lo guardará como un collar. Siempre lo tendrá presente, el camino que le enseñaron sus padres, para no descarriarse. Claro, hay otros hijos perversos, los cuales sí se descarrean aún después de toda una vida de enseñanzas. Pero eso es por el libre albedrío, amados hermanos. La libertad de escoger las cosas. Tú decides si haces el bien o haces el mal. El rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. Sí, porque cuando le debes a esa persona, haces lo posible porque te alargue el plazo para que no te demande. Porque en ese momento eres siervo del que te prestó. Y le dices que si no hay algo en lo que necesite ayuda para ir pagando la deuda. Y así se empieza, amados hermanos. El que sembrare iniquidad, iniquidad segará. La vara de su insolencia se quebrará. Amados hermanos, aquí podemos ver que no podemos, si alguien nos habla mal o nos hace daño, no podemos devolver con el mismo daño. Porque la persona que siembra iniquidad cosechará iniquidad. La persona que hizo daño será dañada, porque la palabra del Señor nos los dice. Luego continúa diciendo, el ojo misericordioso será bendito, porque dio de su pan al indigente. Dio de su pan al indigente. El ojo del misericordioso será bendito, porque ¿cómo obtenemos misericordia? Viendo la necesidad de las personas. Porque podemos ver y entonces nos damos cuenta que esa persona necesita ayuda. Y le dan una monedita o una comidita o una habitación donde dormir. Ese es el ojo del misericordioso. Y aquí hay un detalle. Puede ser misericordioso, pero no salvo, porque hay personas que no creen en Dios, pero hacen misericordia. Pero eso no les da la salvación, lo dijo Pablo. Hacer buenas obras no te da la salvación. Creer en Jesucristo y en Dios y obedecer sus mandamientos te da la salvación. Hay personas buenas, sí, pero si no creen en Dios, no tienen el cielo. Y bueno es Dios. Hay personas misericordiosas. Bueno solamente es Dios. Continúo. Echa fuera al escarnecedor y saldrá la contienda, y cesará el pleito y la afrenta. Si echamos fuera a la persona que escarnece, a la persona que está haciendo daño a la familia, cesará el pleito y la afrenta. Si la persona con la que se discute se aparta, el pleito y la contienda desaparecen, amados hermanos. Se van y no vuelven. Bueno, y luego continúa diciendo, el que ama la limpieza de corazón, por la gracia de sus labios tendrá la amistad del rey. El que ama mantenerse recto y la limpieza de corazón, o sea, decirle a las personas que se arrepientan de sus pecados y Dios los perdonará, esa persona tendrá la amistad del rey. Sí, porque, exacto, como dice mi mamá, porque esa persona no tiene ningún tipo de malicia en su corazón, sino que lo mantiene limpio. Así también tenemos que ser por fuera, tenemos que ser limpios. Porque Dios no ve la forma de vestir, Dios ve el corazón. Pero conforme como uno actúe, así tendrá uno el corazón. Porque del corazón emana todo. Así es. Luego dice, los ojos de Jehová velan por la ciencia, mas él trastorna las cosas de los prevaricadores. Porque la palabra del Señor nos enseña que a veces hay personas que prevarican, que las cosas que dicen no están con Dios, están en contra. ¿Y qué les pasa a esas personas? Terremotos,
lluvias, incendios, tsunamis. Pasan todo aquello por su ignorancia, por su prevaricación. Luego dice, en el capítulo 14, fosa profunda, en el capítulo 22, versículo 14. Fosa profunda es la boca de la mujer extraña. Aquel contra el cual Jehová estuviere airado caerá en ella. ¿Por qué? Porque el Señor nos muestra que no son cualquier persona las que caen en ella, sino contra quien Jehová esté airado. A esa persona le vendrá el mal a su casa. Luego dice, en el 15, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. La necedad está ligada en el corazón del muchacho. ¿Por qué? La necedad, porque ellos creen que se las saben todas, que cuando uno los quiere corregir, ellos no se dejan corregir, dicen yo ya sé esto, ya sé lo otro. Pero ¿cómo van a saberlo, amados hermanos, si están apenas conociendo cómo vivir la vida real? No puede ser que ya sepan todo porque no lo han vivido todo. En cambio, las personas experimentadas, las que han vivido un poco más, tratan de enseñarle como los viejos cuando enseñan a un muchacho, tratan de enseñarle, pero la necedad está ligada al corazón. Yo ya sé, no necesitan darme consejos, yo haré mi vida como yo sé. Y a esa persona, amados hermanos, no le va bien. No le va nada bien. El yo ya sé es una palabra que no se debe usar porque es símbolo, es señal de que en su corazón hay necedad, porque no quiere recibir ningún tipo de consejo la persona. Porque aquí lo dice en el versículo, no soy yo, es la palabra de Dios la que lo dice. Y mi hermano ahora va a estar continuando del 16 al 20. Amén. Sinaí, mi hermana Sinaí, va a estar continuando del 16 al 20. Amén. La profeta de Dios aquí en la tierra. Amén. Dios les bendiga. Vamos a estar continuando desde el versículo 16, como me dijeron. Vamos a estar leyendo la palabra de Proverbios, porque leer Proverbios nos da sabiduría. Y leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. El que oprime al pobre para aumentar sus ganancias, o el que da al rico, ciertamente se empobrecerá. El que oprime al pobre para aumentar sus ganancias va a empobrecer, porque él está quitando a una persona que necesita. Es como por decir, le está robando, pero de frente, sin arma. Y dice, o el que da al rico, ciertamente se empobrecerá, porque el rico ya tiene lo que necesita y tiene bastante como para darle al pobre. Pero esa persona que hace sección de persona, que no ayuda a los que lo necesitan, sino que da para echársela, empobrecerá porque no puede prosperar. Y sigue el versículo 17. Inclina tu oído y oye las palabras de los sabios, y aplica tu corazón a la sabiduría. ¿Por qué debemos inclinar nuestro oído para oír las palabras de los sabios? Porque los sabios, las personas que son sabias, saben lo que es bueno, tanto para uno como para los demás. Entonces, las personas que son sabias siempre nos van a dar un buen consejo. Y una persona sabia escucha el buen consejo. Por eso debemos inclinar nuestro oído a las palabras de los sabios y aplicar nuestro corazón a la sabiduría. Amén. ¿Por qué? Porque si nosotros aplicamos nuestro corazón a la sabiduría, entenderemos muchas cosas más. Y dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Así que para ser sabios, primero debemos obedecer a Dios. Para tener sabiduría, debemos obedecer a Dios. Dice el versículo 18. Porque es cosa deliciosa si la guardares dentro de ti, si juntamente se afirmaren sobre tus labios.
porque es cosa deliciosa. La sabiduría es algo hermoso, es algo delicioso. ¿Por qué? Porque quien es sabio habla vida. Una persona sabia habla cosas que edifican y cosas para deleitarse. Una persona sabia no te va a decir que robes o que mates o que hagas algo malo o que odies a otra persona, porque es una persona sabia. Entonces una persona sabia te va a decir cosas deliciosas, cosas agradables, pero que también te edifiquen. Y dice, si juntamente se afirmaran sobre tus labios. Las personas que hablan sabiduría se les nota en su manera de hablar, porque hablan vida, no hablan cosas malas o no se gozan en el pecado, porque en sus labios se afirma la sabiduría. Y dice el versículo 19, para que tu confianza sea en Jehová, te las he hecho saber hoy a ti también. Para que nuestra confianza esté en Jehová y no en toda la sabiduría que tenemos, por eso quien escribió este proverbio, el rey Salomón, por eso quien escribió este proverbio, el rey Salomón, dice, para que tu confianza esté en Jehová. Porque a pesar de que tengamos mucha sabiduría, o a pesar de que tengamos mucha inteligencia, o seamos sabios y demos palabras sabias, nuestra confianza debe estar en Jehová, que Él es el que nos da la sabiduría. Él es el que nos hace aprender sabiduría, porque dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y muchas veces cuando una persona se cree sabia, empieza a hablar en su propia opinión. Y entonces no se deja llevar por Dios, sino que se lleva por lo que Él dice, o lo que sé, o lo que tengo delante, porque empiezan a decir que su sabiduría es la que realmente lo ayudó a estar donde está. Pero es mentira, porque nuestra confianza debe estar en Jehová, porque la sabiduría la da Jehová. No nosotros la obtenemos mágicamente o nacemos con eso, no, porque la sabiduría viene de Jehová. Y Jehová se la da a quien se lo pide. Por eso nuestra confianza debe estar en Jehová, que si nosotros le pedimos sabiduría, Él nos dará sabiduría, que si nosotros le pedimos inteligencia, Él nos dará inteligencia. Por eso recalco que nuestra confianza debe estar en Jehová. Por eso Jehová nos bendice, porque si nosotros confiamos en Él, Él hará grandes cosas por nosotros. Y dice el versículo 20. ¿No te he escrito 3 veces en consejo y en ciencia? Dice el 21. Para hacerte saber las costumbres de la palabra de verdad, a fin de que vuelvas a llevar palabra de verdad a los que te enviaron. O sea, aquí nos dice, no te he escrito 3 veces en consejo y en ciencia, para hacer saber las certidumbres de las palabras de verdad, a fin de que vuelvas a llevar palabras de verdad a los que te enviaron. ¿Por qué? Porque Dios nos habla a través de todo, a través de el aire que respiramos cada día, a través del sol que vemos por la mañana, a través de una persona en la calle o a través de cualquier persona o cualquier cosa, porque Dios con sabiduría fundó la tierra y con inteligencia creó los cielos. Por eso todo lo que nos rodea es una enseñanza de Dios, algo que nos recuerda de que Dios existe, de que Él es real y de que Él nos enseña cada día, de que Él está con nosotros y de que Él nos cuida y
que nos enseña la sabiduría. ¿Para qué? Para que llevemos palabra de verdad a las personas que nos rodean. Porque la sabiduría, más que todo, es para compartirla, no para decir que somos sabios, sino para que la sabiduría la compartamos con los demás y esas personas se hagan sabias. Amén. Bueno, hasta ahí voy yo. Ahora le toca a Josías del versículo 22. Amén. Leemos la palabra bajo el del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo de Dios. Amén. No robes al pobre, porque es pobre, ni quebrantes en puerta al afligido. Amén, mis amados hermanos. No debemos hacer eso porque el pobre no podemos robarle al pobre y al afligido no lo podemos quebrantar en su puerta. ¿Por qué? Porque es malo, es algo del mal, mis amados hermanos. Y hacerle daño a los demás es algo que Dios no quiere que hagamos. Por eso no podemos robarle al pobre, porque ¿qué le vamos a quitar al pobre? Nada. Y no le podemos afligir a una persona en su puerta, en su casa. Sí, porque es malo para nosotros, mis amados hermanos. La persona que esté afligida por su problema no podemos llevarle más aflicción. Sí, y robar además es malo. Así que no le podemos ni robar ni hacerle daño al pobre. Así es. El 23. Porque Jehová juzgará la causa de ellos y despojará el alma de aquellos que los despojaré. Bueno, mis amados hermanos, Jehová hará eso contra las personas que hagan daño al pobre y a la persona afligida, a la persona que empeoren el estado del afligido. Así que, mis amados hermanos, no debemos hacer eso. ¿Por qué? Porque Jehová hará justicia por el pobre. Y hay de quien le haga algo malo al pobre, o hay de que le haga daño al afligido y haga que se aflija más. ¿Por qué? Porque eso es malo, mis amados hermanos. El 24. No te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos. ¿Por qué? Porque el iracundo pues hace pleitos y además te vive ofendiendo. El iracundo se vive metiendo contigo. Vivir con un iracundo es como vivir con el mismo mal en tu casa. Sí, ¿Por qué? Porque el iracundo sí, siempre te provoca, siempre quiere que tú pelees con él, siempre te ofende o siempre hace una burla al frente tuyo. ¿Por qué? Porque es iracundo y quiere peleas. Y al ser iracundo, esta persona, cada vez que tú haces algo mal, siempre te ofende o siempre hace algo contra ti. ¿Para qué? Para que tú tengas enojo en ti y pelees con él. Por eso no le tienes que hacer caso a las provocaciones de un iracundo. ¿Por qué? Porque eso es malo. Y el que vive en enojo, pues el hombre de enojos, esa persona no se sabe cuándo va a estar feliz, cuándo va a estar triste, no se sabe cuándo va a estar mal, cuándo va a estar bien. ¿Por qué? Porque siempre te vive ofendiendo y siempre va a estar al lado tuyo peleando, o cuando te va a dar un halago parece una ofensa, porque ya siempre lo que te diga un cumplido, siempre se espera es una ofensa de él, porque ya uno sabe que es una persona iracunda y que tiene enojos. Sí. El 25. No sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. Eso es verdad, mis amados hermanos. Uno puede estar al lado de un iracundo, al lado de un enojón, al lado de alguien que quiere pelear contigo y todas las mañanas te provoca para pelear y te aleja más de los caminos de Dios. ¿Por qué? Porque si uno está con una persona de esas, se contagia de una persona de esas. Y
Y después todos empiezan a pensar que el enojón y el iracundo siempre fuiste tú cuando fue la otra persona. Por eso uno no puede estar con esas personas, porque le va a hacer daño a su corazón, a su alma. Amén. Ahora, mi mamá, desde el 26 al 29. Sí, señora. Bueno, la gloria es de Dios. Qué bendición. Entonces seguimos entonces con la palabra. Mis lentes. Del 26 Al 29. dice así la palabra de Dios. Leo la palabra bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Dice: no seas de aquellos que se comprometen, ni de los que salen por fiadores de deudas. Ese versículo es un poquito más para mí, porque a veces me comprometo mucho, no porque me quiera comprometer, sino porque tengo una confianza plena en Dios. Me comprometo en ayudar a las personas porque me agrada ayudar a las personas. Y he ido corrigiendo eso porque a veces las cosas no me salen bien o me falla un tercero. Pero así debemos ser, mi hermano. No podemos estar comprometiéndonos a cada rato con los demás, comprometiéndonos que te voy a dar esto, que te voy a dar lo otro, que te voy a ayudar, que tengo la solución. No, porque a veces a Dios no le agrada. Entonces son cosas que nosotros debemos aprender. No comprometernos en todo momento. Más bien a veces cumplir las cosas sin decir nada. Porque a lo mejor tú no quieres quedar mal, pero el que de la persona que tú estás contando o esperando te queda mal. Entonces es mejor no comprometernos ni salir fiadores de nadie. ¿Por qué? Porque muchas veces hemos agarrado deudas de otro y decimos, sí, yo soy su fiador, si él no te paga, yo respondo. La palabra de Dios dice que no debemos hacerlo y debemos adquirir sabiduría, amados hermanos, y no hacerlo. Los proverbios a esta familia le ha ayudado mucho. Ya tenemos 3 años en este estudio, la gloria es de Dios, y nos ha ayudado muchísimo. Hemos cambiado muchísimo. Entonces, dice el 27. Si no tuvieses para pagar, ¿por qué han de quitar tu cama debajo de ti? Claro, si no tenemos para pagar, no nos metamos en deuda, para que después no vengan y te lleven la cama, los muebles, la nevera, porque esas tarjetas de crédito no las critico porque han sido de bendición para muchas personas, pero otras que no lo han sabido utilizar, lo que han hecho es pasar vergüenza y meterse en líos grandes, y hasta muchos se han suicidado porque se meten en unos créditos que son deudas casi, que bueno, solamente Dios le puede ayudar a solventar, y se quedan hasta sin el carro, sin nada, el negocio, todo se le va, porque han hecho de deudas inalcanzables. Para Dios todo es posible, pero Dios es un Dios de orden. Si tú ganas $1,000,000 al mes, tú no te puedes meter en una deuda de 5 millones de pesos. Tienes que buscar una deuda o un compromiso de crédito más económico, 500, 400, y ver bien para que no quede mal con tus finanzas. Y así ni tu cama ni nada se te será quitado. Dice, no traspase los linderos antiguos que pusieron tus padres. Así es, no puedes traspasar los linderos antiguos que pusieron tus padres. Debes ser respetuoso. Un ejemplo, vámonos a los terrenos. Mi papá me dejó 5 hectáreas de terreno en herencia en República Dominicana. Entonces, yo tengo que respetar eso. Ah, no, pero como me las quiero dar de avariciosa, no eran 5, eran 10 o 8. No debo hacer eso, debo respetar lo que mi papá me dejó. Y también en la vida cristiana, si Dios me dejó, si mis padres me dejaron una enseñanza cristiana, nunca me enseñaron ni a la brujería, ni a la prostitución, ni al narcotráfico, ni a estafa, ni nada de eso, ¿por qué yo entonces voy a ser la desobediente e irme por el camino equivocado? No, yo debo respetar los que mis padres me enseñaron. Amén. El 29 dice, ¿has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará. No estará delante de los de baja condición. Cuando tú eres solícito en tu trabajo, cuando eres eficiente, cuando eres fiel, cuando eres leal, cuando eres próspero, estarás delante de los reyes. Cuando no eres así,
que eres un vago, una vaga, o un perezoso, perezosa, o una persona conformista, ay, no importa, me botaron de ese trabajo, vendrán otro, y pasando trabajo esa persona y no se esmera, no persevera en nada, ¿cómo va a estar delante de un presidente de la República, de un alcalde, de un gobernador, o mejor dicho, delante de un ministro de Dios, esos líderes que Dios ha puesto en grandes plataformas, con miles y miles de seguidores de Cristo, amén? No puede, porque no es una persona que sea perseverante. Entonces nosotros, mis amados hermanos, debemos ser perseverantes en nuestro trabajo, perseverantes en nuestras labores cotidianas, perseverantes en las cosas buenas que agraden a Dios, no perseverantes en haciendo lo malo, sino haciendo lo bueno. Entonces, estas son cosas que nosotros debemos aprender. Nosotros debemos aprender a hacer las cosas que le agraden a Dios y estaremos delante de esos ministros que Dios ha puesto en grandes plataformas o delante de los presidentes, orando por ellos, intercediendo por ellos. Tengo el testimonio de un hermano que era un profeta muy usado por Dios en Venezuela y él tuvo la oportunidad de ir a predicar a México. En esa predicación, que fue en una campaña, el presidente de México lo mandó a llamar para que orara por su esposa porque estaba muy enferma. Y así pasó. Se fue allá, oró por ella y fue sana, la gloria de Dios. Porque fue un hombre que era firme en las cosas de Dios, era solícito en las cosas de Dios. Y como era así, entonces Dios lo bendijo poderosamente. Fue solícito, fue un hombre de bien, fue un hombre lleno de amor. Fue lleno de todo lo que Dios quiere darle a sus hijos, porque fue un hombre perseverante en las cosas de Dios. La esposa de ese presidente fue sanada porque son perseverantes. Y el que no tiene amor en su corazón y el que no ama a su hermano como a sí mismo no puede ser ni presentado ante los reyes, nada, porque Dios lo desecha. Los que no aman a su hermano que lo ven, mucho menos amarán a Dios. Entonces debemos perseverar en las cosas del Señor, seguir sus mandamientos, amar a nuestro prójimo. Nadie es perfecto, hermano. Mire que cuando nos casamos, mi esposo y yo, él tenía sus costumbres campesinas y yo tenía mis costumbres de la ciudad. Y fue como una bomba, porque se unieron dos crianzas. Él quería mandar, pero a su forma del campo, y yo quería mandar a mi forma de la ciudad. Pues fuimos criados en diferentes hogares. Y solamente el amor de Dios nos ayudó a soportarnos los unos a los otros. A soportarnos. Él me respetaba mi espacio, yo le respetaba el de él, siempre unidos en las cosas del Señor. Él se iba a su trabajo en la Guardia Nacional y yo me iba a mi trabajo como abogada en el Palacio Miraflores y defensora más que todo, no abogada, sino trabajar en labores sociales, porque era mi fuerte, lo que más me gustaba, ayudar al prójimo. Entonces, era solícita, estuve delante del presidente, la gloria de Dios, amén. Mi esposo fue solícito y estuvo delante de grandes generales allá en Venezuela, porque éramos guiados por el Espíritu Santo de Dios, éramos usados por Dios y teníamos amor, porque sin amor, el que no tiene amor, no ha conocido a Dios. Si yo no soporto a mi esposo, no soporto a mis hijos, no soporto a nadie, yo no tengo amor, porque la palabra de Dios lo dice. Soportaos los unos a los otros, con sus defectos y sus virtudes. Hay que soportarnos, porque ese es el verdadero amor. Y eso nos hizo estar delante de los reyes. Qué bendición, mis hermanos. Y bueno, y hasta ahorita, hasta este momento, les hemos dado esta pequeña inducción. Que sea Dios trabajando en sus corazones y en los nuestros. Mis hijos se despiden. El maestro de la palabra, Ezequiel Morel Zapata. Predicador de la palabra de Dios, Josías Morel Zapata. Profeta de Dios, Sinaí Morel Zapata. Y no se olviden de ver el programa de Niños y jóvenes con Cristo. Amén.